Buenas estudiantes, hoy vamos a empezar un nuevo tema, el cual se denomina del método científico a la enseñanza por indagación. Después de haber estudiado el método científico y los elementos que lo conforman, vemos cómo podemos aplicar este tema del método científico a la enseñanza por indagación en las ciencias naturales. La escuela basada en experimentación y el razonamiento, en el estudio de los fenómenos naturales y no en la repetición vacía de meras palabras. Esto fue dicho en 1800 por Joan Pestalozzi. Hace más de 200 años y todavía seguimos enseñando como en esa época, con el libro, con el cuestionario, con el plancito. Vamos a hacernos estas preguntas cuando enseñamos ciencias naturales. ¿Qué enseño cuando enseño ciencias naturales? ¿Para qué enseño ciencias naturales? Dentro de nosotros debemos responder estas preguntas para ver cuál sería su reflexión. ¿Qué recuerdan de sus clases de ciencias? Hacer un buen uso de la memoria es entender el pasado para no reproducirlo, pero haciendo un buen uso del olvido para acceder al pasado, convirtiendo el dolor y la tristeza. En la ciencia nos enseñaron a repetir conceptos, a repetir ideas, no a ser creativos ni a ser imaginativos, solamente a reproducir lo que los libros de texto dicen. Una buena clase de ciencias naturales debe comenzar con una pregunta investigable, situación problemática, caso o análisis de un fenómeno. Seguir la lógica, fenómenos, idea, terminología. Enseñar objetivos conceptuales o ideas al tiempo es enseñar competencias científicas ligadas a la enseñanza de habilidades lingüísticas y sociales. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos dejar atrás todo lo que es el cuestionario, el plancito, cuando vamos a dar un tema. Por ejemplo, si yo voy a dar las partes de una planta, yo no voy a hacer un plan diciendo las partes de una planta son tales y tales y tales. La raíz sirve para esto, el tallo sirve para esto, la hoja sirve para esto. Sino que llevarlo al campo, a la naturaleza, y que ellos mismos identifiquen en una planta cuáles son las partes y que infieran para qué sirven esas partes. Eso es lo que se quiere. Igualmente, con cualquier tema que se esté dando, lo que se quiere es que él mismo busque su conocimiento, que sea capaz de descubrir este conocimiento. Por eso se llama ciencia por indagación. Tenemos esta imagen. Cuando yo la puse, a mis estudiantes les llamó mucho la atención, porque yo nunca había observado un azulejo comiéndose una cucaracha. Entonces, imagínense todo lo que ellos pudieron imaginarse a ver esta imagen, a ver sus conocimientos, qué conocimientos podían producir a través de esa imagen. Entonces, lo que se quiere es traer cosas que impacten al estudiante para que él se sienta motivado a aprender. Eso es lo que se quiere. Por si estoy dando, por ejemplo, la alimentación, entonces ellos van a buscar, ¿no? Van a investigar, van a observar en la naturaleza de qué se alimentan los diferentes organismos que existen. Y no solamente van a leerlo en un libro. Igualmente, podemos hacer la clase más motivadora y podemos despertar el interés de los estudiantes en una clase llevando cosas nuevas. Por ejemplo, aquí la maestra llevó fue un álbum, puede ser el periódico, y buscó artículos que para ellos fueran de interés. Y fíjense que los estudiantes, cómo se sienten motivados para aprender. Ellos van a expresar sus ideas que tienen sobre el tema y van a tratar de investigar más sobre ese tema que les está interesando. O sea, es eso, partir de algo que lo motive y que lo interese para seguir aprendiendo. Eso es lo que es la enseñanza de la ciencia por indagación.
También quise traer esta imagen para que usted observara. La maestra iba a dar las partes del cuerpo humano. Entonces ella consiguió un vestido del cuerpo humano donde se vean los músculos, se vean los órganos internos, para que los estudiantes se sintieran motivados y vieran realmente cómo está formado el cuerpo humano, no solamente de una figurita que van a encontrar en los libros, sino que ellos ya ahí pueden tocar, palpar, ¿no? Y sentir, ¿no? Dónde están las diferentes partes. Y esto los motiva a ellos a aprender, que es lo que se quiere en la enseñanza actual de las ciencias naturales. Aprendizaje por indagación. La actitud de los estudiantes que participen en el aprendizaje basado en la indagación es aceptar una invitación para aprender y se involucran en el proceso de exploración, aprovechando el tiempo para someter a prueba y perseverar con sus propias ideas. Se comunican usando métodos diversos, relevantes y demuestran un deseo de saber más. Mientras que el docente introduce las herramientas y el equipo adecuado según el contenido del aprendizaje. También guía a los estudiantes en el uso de estas ayudas de aprendizaje. Una vez que usa la terminología apropiada, según el contenido de la guía, facilita, sugiere cosas nuevas en las cuales fijarse y someterse a prueba. Motiva más experimentación y razonamiento. Usa observación y razonamiento. Se mueve alrededor y se pone a disposición de todos los estudiantes, interactúa con ellos, habla con ellos, hace preguntas, hace sugerencias. Esta es la forma de hacer la indagación, que el docente va a tratar de que el estudiante saque los conocimientos que él tiene sobre el tema a través de preguntas guías. Él le puede dar preguntas que guían al estudiante pues a descubrir ese conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy dando hablando sobre los animales vertebrados, entonces voy a hablar sobre un grupo especial sobre las aves. Entonces, ¿qué hago? Yo los llevo a observar aves al patio del colegio y que ellos vean qué características tiene el ave. No que busquen en un libro, sino que ellos por sí observen y que anoten qué características tiene el ave, qué están haciendo. O sea, estas son las preguntas que yo de guía que le voy a dar, qué hacen, cómo son, qué comen, están solas, hay diferencia entre una ave y otra ave. Son preguntas que uno le guía para que vaya buscando su conocimiento a través de la observación que esta va a hacer. Características del aprendizaje por indagación en los estudiantes. Promueve un espacio en donde alcancen objetivos por medio de los cuales construyen su conocimiento y desarrollan habilidades. Fomenta la experiencia activa a través del método de aprender haciendo. El profesor los guía por medio de preguntas que permitan confrontar conocimientos previos con la experiencia de la actividad a realizar, provocando análisis y reflexión. Fomenta el trabajo en equipo y el debate guiado a lo largo del trabajo. La indagación es un estado mental, caracterizado por la investigación y la curiosidad. Indagar se define como la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento. Los seres humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte. El postulado, dímelo y se me olvida, muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame y entenderé. Es la esencia del aprendizaje por indagación. Debe limitarse este término a que la indagación no es un método para hacer ciencia, historia ni otra asignatura. Más bien es un enfoque para escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas verdaderas en cualquier momento y por parte de cualquiera. Quiere que los estudiantes piensen en forma sistemática o investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema. Ahí radica la importancia de la indagación. Además, la enseñanza por indagación se centra en que el estudiante no en el profesor. Se basa en problemas, no en soluciones, y promueve la colaboración entre los estudiantes. Este proceso se da en una atmósfera de aprendizaje físico, intelectuales y sociales. Por último, la indagación propicia que los docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a progresar en sus conocimientos. La indagación debe usarse
como una estrategia para el aprendizaje por varios motivos. Vivimos en un mundo cambiante. Los niños y las niñas tienen una necesidad de desarrollar su comprensión de la vida moderna. Además, nuestra sociedad se mueve muy rápido. Tiene conexiones globales y se orienta hacia la tecnología. En suma, se requiere trabajadores que resuelvan problemas y piensen en fuerza laboral que trabaje inteligentemente. Otros factores que influyen para que suceda la indagación es que mejora el movimiento matemático. Como característica del enfoque por indagación se puede mencionar: permite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, facilita la capacidad para resolver problemas y otorga mayor habilidad en los procesos de la ciencia y las matemáticas en los estudiantes. Guía a los estudiantes a formar y expresar conceptos por medio de una serie de preguntas y permite que la tecnología enlace a los estudiantes con la comunidad local y mundial. La enseñanza basada en la indagación se produce de tres maneras. Estas se dan en forma continua: indagación dirigida por el profesor, profesores y estudiantes como coinvestigadores, y la indagación dirigida por los estudiantes. O sea, ¿qué queremos decir? Que la indagación se puede hacer por tres formas diferentes. Una, que sea el profesor el que la dirija. Otra forma, que sea el profesor y los estudiantes que se involucren en hacer, pues, el desarrollo del tema. No solamente sea el profesor, sino que también el estudiante participe. Y la última forma es que sea el mismo estudiante, que él solo tenga la capacidad, ¿no?, de buscar la respuesta a los problemas por él planteados. Esas son las tres formas de la indagación. Los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas: la observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o refutar el conocimiento. Este proceso se da también porque se estimula la creatividad y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. La indagación eficaz se define como más que solo hacer preguntas simples. Es un complejo porque los individuos tratan de traducir la información en conocimiento útil para ellos. Otra característica de esta definición es que el estudiante debe recordar los diferentes elementos involucrados, a saber, un contexto para las preguntas, un marco de referencia para las preguntas, un enfoque para las preguntas y diferentes niveles de preguntas. Otras consideraciones que se deben tener en cuenta para la enseñanza por la indagación es la siguiente: no se debe apurar el aprendizaje. Hay que ir al ritmo del estudiante. Uno no debe apurarlo. Se debe dar tiempo a los estudiantes para que piensen, razonen y desarrollen ideas sobre los conceptos y técnicas de investigación en los que participan. El tiempo es muy importante para que las ideas y los conocimientos pasen a ser parte del pensamiento de una manera significativa. Hay que tener presente que no se buscan estudiantes que participen en un pseudo aprendizaje, donde lo poco que retienen se desvanece poco tiempo después del aprendizaje. Lo aprenda bien y de forma significativa, que sea capaz que este aprendizaje le sirva para toda la vida. Pasos para planear el marco de referencia del aprendizaje por indagación. Elige un asunto llamativo, determine un tema que sea importante y que vaya más allá del aula. O sea, usted puede como docente elegir el tema, pero también usted puede darle la opción al estudiante de qué es lo que él desea estudiar del problema o de un fenómeno. La perspectiva, usar ambiente social, histórico, económico, y quién escogerá, el docente o los estudiantes. Defina el proyecto final, prepare la evaluación, seleccione las actividades. Vuelvo y repito, lo que queremos es que el estudiante salga del salón de clase, que no sea solamente las cuatro paredes y que él siga aprendiendo con el plancito y con el cuestionario, sino que él mismo sea capaz de buscar el conocimiento que él necesita, que es lo que él quiere aprender. Bases de la indagación científica. El enfoque de indagación científica es asumido para la enseñanza de la ciencia y reside en la corriente pedagógica del constructivismo, el cual permite que el estudiante construya su propio conocimiento científico, la interacción con el entorno y la comprensión del mundo.